Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos una vez más para bendecir su vida. Somos la primera Asamblea de Dios de Victorville, California. Nuestros pastores Daniel y Bernarda Collazo le dan la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con el tema de la lección número 23. ¿Qué dice la Biblia sobre la sexualidad? Ese es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy. La verdad central dice, la Biblia da pautas claras sobre la sexualidad humana. El versículo clave es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que Dios bendiga este tiempo y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Estamos en una sociedad, hermanos, en que cada día somos bombardeados con mensajes acerca del sexo, desde la publicidad hasta los medios de todo medio de comunicación, hasta los mismos sistemas de gobierno en este mundo y otras fuentes. Muchos mensajes vienen que promueven las relaciones sexuales que no son fundadas en bases bíblicas, sino todo lo contrario. Son pensamientos del hombre y que ha venido a deformar lo que Dios ha hecho bueno para la humanidad. Nosotros como creyentes, queridos hermanos, debemos contender con estos problemas en nuestras familias, en nuestros amigos, con nuestros compañeros. Tenemos de nosotros de tener una comprensión clara del mensaje de la palabra de Dios y poder nosotros tomar esas reglas como base a las respuestas que nosotros podamos dar a una sociedad que está realmente corrompida y viviendo vidas en las cuales no glorifican el nombre de Dios. A veces nosotros nos sentimos un poco como renuentes y no queremos hablar de estos temas ni en el hogar, mucho menos en la iglesia, hermano, pero debemos hacerlo, hermano. Nosotros debemos entender, o más bien dar a nuestros hijos un mensaje que esté basado en la palabra de Dios y que ellos puedan también recibir estos parámetros de vida para cuando ellos lleguen a la vida adulta, o si ellos están viviendo, ¿por qué no seguirle dando esta información de la palabra de Dios en cuanto a lo que es la sexualidad? Nosotros como cristianos tenemos una tarea bien grande de poder enseñar conforme a la palabra de Dios. Y es importante que enseñemos bajo estas perspectivas que son sanas, que son de la Biblia acerca de la sexualidad. Hay un gran debate hoy en día, hermano, que se vive en este mundo sobre este tema de la sexualidad en nuestra sociedad. Hay preguntas que se hace la gente, por ejemplo, ¿debe el sexo limitarse a las personas casadas? ¿Es aceptable que los homosexuales se casen y adopten hijos? ¿Puede cada ser humano decidir o elegir su género? Felizmente la poderosa palabra de Dios aborda la esencia de la mayoría de estos asuntos, la mayoría de estas preguntas que la sociedad misma se hace. Nosotros como cristianos debemos estar preparados para poder informar acerca de lo que dice la Biblia y dar una enseñanza de acuerdo a ella. Entonces, como parte número 1, nosotros tenemos aquí en nuestra guía la sexualidad es creación de Dios. Partimos desde este contexto, hermano, porque realmente nosotros sabemos, ¿verdad? Como cristianos, pero el mundo no lo sabe, hermano. El sexo, hermano, no comenzó con una idea en Hollywood, no comenzó con la industria publicitaria, no comenzó con los medios de comunicación. El sexo, hermano, comenzó porque fue idea de Dios desde el principio. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, Dios habló y declaró una palabra sobre la primer pareja que él había creado. Y él dijo, y él dice la Biblia en el versículo 28 de Génesis capítulo 1, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarlas. Es bien importante notar esto, hermano.
lo que está hablando Dios a través de Moisés, el escritor de Génesis, lo que está hablando Dios es tan importante y quisiera que lo notáramos. El mandato que está dando Dios, la palabra que está soltando el Creador, está desde un contexto de bendición. Sí, porque Dios en este momento está bendiciendo a esa pareja. Y en ese contexto Él está dando esa idea de la sexualidad. La sexualidad, hermano, fue idea de Dios desde el principio de los tiempos. Dios tuvo la intención de crear dos géneros, masculino y femenino. Y estos dos géneros se complementarían entre sí, entre ambos géneros. Y estos géneros, hermano, estos dos géneros fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. La palabra de Dios no nos enseña de otra cosa más que de Adán y de Eva. Y dice la Biblia que Dios los creó a imagen y a semejanza de Él. Entonces, el primer mandato que da Dios a los seres humanos se centró en la relación de Adán y Eva. Un mandato que incluía la sexualidad. Dios les ordenó que se fructificaran y se multiplicaran, hermano. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos recuerda que Dios bendice el sexo, porque el sexo, hermano, obviamente lo bendice siempre y cuando sea en un contexto adecuado, en lo que dice la palabra de Dios, bajo parámetros marcados por las sagradas escrituras. Entonces, así las cosas, hermano. Dios entonces formó al ser humano y le dio un mandamiento y le dijo que se multiplicaran y sojuzgaran la tierra. Entonces la Biblia enseña, hermano, que de la costilla de Adán Dios hizo a Eva, hermano, y eso nos habla de muchas cosas, que está hablando de una pareja, hermano. Y dice la Biblia, por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nosotros como cristianos, personas que conocemos las Sagradas Escrituras, no debemos avergonzarnos de una relación sexual en el contexto del matrimonio, hermano. El sexo es un buen regalo de Dios a la humanidad. Las Escrituras registran, hermano, que Dios hizo caer en sueño a Adán y de ahí tomó de su costilla, tomó y hizo a la mujer, a Eva, hermano. Hizo a su novia, a su esposa de Adán. Me imagino qué contento se puso Adán cuando se miraron entre sí. Dice la Biblia que no tuvieron vergüenza, aunque estaban desnudos, mire, no tuvieron vergüenza. Su relación era natural y buena. No tenían nada de qué esconderse el uno del otro. Hermano, el sexo fue idea de Dios. Fue idea de Dios, es idea de Dios y seguirá siendo idea de Dios. En la Biblia, hermano, desde el principio también se habla del abuso de la sexualidad. Y ese abuso de la sexualidad está desde el principio, no comenzó en los tiempos modernos. Desde el principio en el Antiguo Testamento, las personas eran castigadas por profanar esta bendición. Eran castigadas. Aún el pueblo de Dios buscó maneras de evadir el mandamiento de la unión sexual por vida, hermano. Si analizamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta en Mateo capítulo 19, versículo 23. Hay un grupo de personas que están cuestionando a Jesús en ese momento y le dicen esta pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hermano, la Biblia enseña que Jesús en ese momento le contestó con unas palabras en las cuales él aprobó el plan divino para la relación sexual entre un esposo y una esposa. Jesús le contestó a estas personas que vinieron a él, les dijo respondiéndole: ¿no habéis leído que él hizo al principio varón y hembra? ¿Los hizo? Y Jesús sigue hablando en el capítulo 19, versículo 5, sigue hablando y sigue diciendo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire, Jesucristo se fue al principio de la creación y les mostró a los fariseos que la unidad que había hecho Dios, que Dios había creado el sexo y había creado esa relación para que fuera una relación que estuviera unida y no fuera separada por el hombre. Hermanos, los fariseos trataron de confundir a Jesús con tecnicismos relacionados con la ley. Ellos querían que Jesús, hicieron todo eso un debate en ese momento. Entonces vemos aquí que Jesús contesta y
contesta él aprobando la unión, tanto en el sexo como la unión matrimonial que debe haber, y esa unidad que no debe de ser separada. Esa misma unidad, hermano, es la que hay entre Jesús y nosotros, hermano. Jesús no quiere separarse de nosotros. Él quiere que nos relacionemos con Él y permanezcamos unidos, porque Él vino a unirnos con Él y Él no nos va a dejar y Él no nos va a desamparar. Entonces, hermano querido, el sexo fue idea de Dios. El sexo, hermano, fue el diseño de Dios. Vemos entonces que la palabra de Dios es clara. La relación sexual es entre un hombre y una mujer, que estén ellos bendecidos por Dios, un matrimonio de un esposo y una esposa. Amén, hermano. Gloria a Dios. El otro punto, hermano, es castidad. El otro punto que vamos a ver, el punto número 2. Aquí no tengo mucho espacio para poner mi escritorio. Es castidad y fidelidad. Castidad y fidelidad. Cuando observamos nosotros, hermano, nuestra sociedad, aquí donde nosotros vivimos, es fácil sentir el ambiente de inmoralidad que se vive en este mundo. El mundo hoy está desenfrenado. Está desenfrenado y hermano, esto tal vez se ponga peor en esta situación que se está viviendo hoy en día. Pero esa situación que se está viviendo hoy en esta tierra también se vivió en tiempos atrás. Pablo habla acerca de un desenfreno de inmoralidad que había aún, hermano, ahí en la iglesia de Corinto. Pablo claramente enseñó en ese tiempo que el sexo, como Dios lo destinó, es algo bueno y que debía evitar cualquier cosa que lo condujera a desvíos o hacer cosas que estuvieran fuera de lo que era la voluntad de Dios. En la ciudad de Corintios había situaciones que se vivían por la manera en que se vivía en ese tiempo. Más que nada en esa ciudad de Corinto. En esa ciudad de Corinto había templos dedicados a dioses, hermano. Y en esa ciudad especialmente había adoración que se hacía a esos dioses. Y una de las adoraciones eran los actos sexuales con prostitutas dentro del templo, hermano. Y eso servía como modo de adoración. Por lo tanto, había poca costumbre que restringiera a una persona de satisfacer sus deseos sexuales. Entonces, con la inmoralidad sexual tan desenfrenada y tan común que se vivía en ese tiempo, era para ellos comprensiblemente estar confundidos, hermano, porque el ambiente que ellos habían conocido solamente era ese, ¿sí? De vivir una vida desenfrenada, una vida de corrupta en cuanto a la sexualidad. Pero Pablo, hermano, hablándole a los corintios, le da una guía, le da una directiva para que ellos puedan salir de esa situación. Él empieza, Pablo, y le empieza a hablar en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Pablo dice, huyan de la fornicación. Una de las primeras directivas que pone Pablo para ayudar a los hermanos a salir de ese desenfreno, salir de esa inmoralidad sexual, era que ellos se tenían que alejar de ese ambiente en el que ellos habían vivido, alejarse tal vez físicamente, pero también mentalmente, ir quitando todos esos pensamientos que los llevaban cautivos a cometer fornicación y a vivir una vida desenfrenada. Entonces, hermano, Pablo está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque había hermanos en la iglesia que habían sido ya convertidos de las tinieblas a la luz admirable que era Cristo. Pero seguramente ellos tenían inquietudes y querían saber más. Cuando Pablo escribe algo, hermano, o cuando se aborda un tema, es porque hay situaciones que se tienen que arreglar. Si usted analiza las cartas de Pablo, siempre él escribe para exhortar a la iglesia dependiendo hacia dónde se mandaba la carta. En este caso era para la ciudad de Corintio y había una situación que se estaba viviendo y que Pablo daba ahí esas directivas para poder arreglar esas situaciones que se vivían en ese tiempo. Pablo le dice al pueblo, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Pablo le decía parafraseando todo esto que dice Pablo,
ustedes ya no son su cuerpo de ustedes, sino que le pertenece a Dios. Entonces ustedes han sido llamados con un propósito y ahora ustedes al ser rescatados de parte de Dios, ahora vivirán con un propósito definido para el uso exclusivo y para el propósito de Dios y para que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. Ya no pueden seguir involucrándose, le quería decir Pablo en otras palabras, en las relaciones sexuales inmorales. Hermano, cuando Dios nos dice que no nos relacionemos en este tipo de relaciones, nosotros debemos que ser obedientes a nuestro Dios, porque Dios, hermano, quiere cuidar de nosotros y Él nos quiere únicamente para Él y que lo disfrutemos a Él. Pablo también procuró ayudar, hermano, a luchar por esas personas y a que ellos salieran de esa vida que ellos estaban o habían estado practicando antes, pero que ahora ya eran totalmente diferentes. Había enseñanzas bien raras en aquellos tiempos, como las hay hoy en día, hermano. Es lo mismo que se está viviendo hoy. Hay una filosofía que se vive en la cual se vivía, en aquellos tiempos. Filosofías que venía de parte de los griegos, que decían que el cuerpo era inherentemente malo, por lo tanto el hombre tenía que ser lo que se le viniera a la mente y satisfacer ese deseo que tenía. Pero también decían que ellos eran para hacer eso, pero había gente que era espiritual y la gente espiritual era para enfocarse solamente en las cosas espirituales. Mire cómo estaba de confundida la gente. Pero Pablo, hermano, sigue enseñando. Dice ciertamente que lo que Dios enseña es otra cosa, no lo que les enseñan ellos. Entonces Pablo le enseñaba a ellos y les decía, ustedes tienen que luchar para conservarse, luchar para quitar y ese descontrol de apetitos que ustedes tienen y no seguir practicando esas cosas, sino más bien convertirse cada día. Y Pablo seguía hablando y le decía a los creyentes de aquellos tiempos, el marido tiene que cumplir el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces Pablo explicó el contexto en el cual la unión sexual debía ocurrir. Afirmó que el matrimonio debe ser entre un hombre y debe ser entre una mujer, entre un esposo y una esposa. Una vez que una pareja se casa, hermano, el sexo debe darse como un regalo al cónyuge, al esposo, a la esposa. El sexo no debe ser retenido por razones egoístas. El sexo debe centrarse en la necesidad de la pareja. Hermano, dice Pablo, seguía hablando y decía, si hay un tiempo en el cual debe la persona abstenerse, que sea un tiempo no prolongado. Sí, porque si usted prolonga, dice eso, entonces eso va a traer que haya tiempos en la cual venga el enemigo y quiera venir a traer tentación a esa pareja. Por eso Pablo decía, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene potestad el marido sobre su cuerpo, sino la mujer. Entonces Pablo sigue hablando y sigue dando esta enseñanza. Nosotros, hermanos, tenemos la capacidad para poder vencer todas aquellas cosas que puedan venir a nuestra mente, ¿sí? Porque seguramente, hermano, como cristianos tenemos nuestras luchas, como seres humanos especialmente, tenemos nuestra lucha y el enemigo siempre va a querer atraer a las personas al pecado sexual. Sin embargo, usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para que no caigamos nosotros, para que resistamos a la tentación. A medida que nosotros confiamos, a medida que nosotros crecemos, a medida que nosotros aumentamos nuestra fe a través de la escritura, de la oración, hermano, nosotros podemos vencer todas esas situaciones que vienen a nuestra mente y que nos quieren llevar cautivo para ir nosotros a pecar. Hermano, todo esto es un proceso que nosotros vivimos, un proceso que cada día vamos a ir dejando y dejando todas esas cosas que quieren venir a nuestra vida para hacernos tropezar en nuestro caminar. Nosotros debemos de entender como cristianos, debemos estar seguros que la relación sexual, hermano, la relación sexual que nosotros practicamos es una relación como esposos que está bendecida por Dios. Pero la que no, hermano, no tiene la aprobación de Dios. Con toda claridad vemos que Dios aprueba el sexo en dos personas de géneros opuestos que están casados entre sí. Cualquier otra unión
que no cumpla con estas dos características es pecado delante de nuestro Dios. Y aquella persona que vive en pecado de inmoralidad sexual ciertamente recibirá la contribución, o sea, el pago a su pecado. Debemos nosotros de asumir esa responsabilidad como hijos de Dios, de vivir vidas agradables ante nuestro Creador. Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos la opción de decidir, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad, hermano, de decir no a los deseos lujuriosos. Tenemos la capacidad a decir no a esas cosas que quieran venir a nuestra vida, porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos capacitará para nosotros poder vivir vidas victoriosas. Esto, le decía, es un proceso que va a ocurrir mientras más usted someta su vida al Señor. Entonces, así las cosas. Seguimos entonces con esta enseñanza. Voy a pasar al siguiente punto para que nos dé tiempo de poder terminar este tema, ¿sí? Dios quiere que nosotros como creyentes entendamos que la relación sexual, hermano, entre esposo y esposo es algo honorable. Esto es un regalo de nuestro Dios, hermano, pero Satanás siempre va a querer venir a pervertir ese regalo que Dios dio al matrimonio. Él siempre va a traer ideas, va a querer construir o socavar la relación a través de la lujuria, pero Dios nos llama a que usted y yo, seamos personas que vivamos vida en pureza. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, Pablo dice esto: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, hermano. Usted y yo debemos ser diferentes, debemos de vivir una vida siempre basada en la enseñanza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es nuestra regla de conducta en este mundo en el cual nosotros vivimos. Nosotros tal vez venga la tentación y la vamos a enfrentar, la tentación, en algún momento de nuestra vida, pero fiel es Dios, que Él estará con nosotros y no nos dejará solo para que nosotros tropecemos en este caminar. Parte número 3 de esta enseñanza, ¿qué de la homosexualidad? Voy a hablar sobre este tema en donde tal vez en este tiempo que estamos viviendo se nos prohíbe hablar, porque a veces el mismo sistema de gobierno tiene más fuerza, por lo que se le ha dado potestad al reino de las tinieblas para poder ellos ejercer este tipo de situaciones, y que le dan a este subject, a este tema, tanta relevancia, hermano. Hoy en día se habla tanto de este pecado y está tan enfatizado hoy en día en esta sociedad en la que nosotros vivimos, la homosexualidad. Casi cada persona conocemos personas que están metidas en esta situación de vida, hermano. A veces hay familiares o hay matrimonios, hay seres queridos tal vez que están pasando por estas situaciones que son desagradables ante los ojos de Dios, hermano. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos, o más bien hablar siempre con sabiduría, orar y buscar las palabras adecuadas para poder responder, hermano, a estas personas, porque nosotros somos, hermano, las personas que Dios va a usar para traer un mensaje de redención, de salvación, hermano, porque Dios murió por todos los seres queridos y Él ama a todo ser humano. Él ama al homosexual, Él ama al que roba, Él ama a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos Dios los creó a ellos a imagen y a semejanza de Él. Pero hoy en día, hermano, se ha levantado toda esta ola de la homosexualidad. Y Pablo, en lo que él enseña en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, él enseña ahí y por lo que nos deja ver, dice que esto de la homosexualidad es ocasionada por la rebeldía y el orgullo que hay en el ser humano. Pero la Biblia enseña aquí mismo en Romanos que Dios revela desde el cielo. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque dice la Biblia, porque lo que Dios
de Dios se conoce, les es manifiesto, se le ha sido manifiesto. Dice que lo que es las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visible ante este mundo, hermano. Y por lo tanto, dice Pablo en el versículo 20 de Romanos 1, que no hay excusa para el ser humano. No hay excusa de decir no hay un Dios, puesto que el mismo mundo, dice Salmos 19, que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, hermano, debemos de saber de que hay un Dios y que un Dios que tiene leyes y que Dios no puede permitir cosas que estén fuera de lo que Él desea en cuanto a la santidad, hermano. Nosotros como hijos de Dios debemos entender de que la homosexualidad es un pecado grave. Pablo hablaba y decía estas cosas, que estos hombres deshonraron a Dios. ¿Sí? Deshonraron a Dios, hicieron cosas que los llevó a practicar tales aberraciones y por lo tanto la ira de Dios estuvo con ellos. Pablo describe cómo todas las personas con solo mirar al mundo alrededor se dan cuenta de que hay un creador, pero ellos lo rechazaron. Ellos fueron personas que desearon hacer las cosas a su manera, dice Pablo. Ellos no querían que le impusieran restricciones porque querían decidir por sí mismos lo que es correcto. Y esto, hermano, resulta en una forma de pensar vana, en una forma de pensar necia. Dios no obliga a las personas a servirle, a amarle. Llega un punto en que Dios permite cosas que las personas que se rebelan cosecharán entonces con el tiempo o recibirán su recompensa a las decisiones que ellos han tomado. Cuando los seres humanos viven según sus propios deseos, el resultado inevitablemente, hermano, será la destrucción. Será la destrucción. Pablo hablaba y enseñaba entonces a los romanos. No sé si había tal vez una situación de vida que se estaba viviendo en esa iglesia, pero Pablo hablaba a ellos y les decía en el libro de los Romanos, fíjense nada más, en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mire qué tremendo, hermano. Pablo señala el comportamiento homosexual como una forma de vida rebelde. Pablo describió las relaciones homosexuales como un desvío de la naturaleza, de lo que es natural, dice. Que ellos se entregaron, dice Pablo en el versículo 26 del capítulo 1 de Romanos, se entregaron en pasiones desordenadas, vergonzosas, pues aún, dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contranatural. Y de igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hermano. Todo esto habla Pablo, dice, pero ellos recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es triste todo lo que lo que escribe Pablo. Sí, se vivía en aquellos tiempos y hoy se está viviendo en este tiempo de hoy, valga la redundancia. Pero sabe una cosa, hermano, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza para el homosexual. Así como hay esperanza para todo aquel que comete pecado. Hay esperanza en Cristo Jesús. No hay pecado, hermano, que no sea redimible. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Solamente tiene que haber arrepentimiento en el corazón del hombre y reconocer al Dios todopoderoso, y entonces Dios, hermano, le librará de ese pecado y Dios lo sanará y Dios lo levantará. Querido hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Debemos nosotros presentar el evangelio de salvación completo de la palabra de Dios, hermano, a todo aquel que nos rodea, a toda aquella persona que en este momento está perdido y está viviendo problemas de homosexualidad, viviendo problemas de inmoralidad,
homosexualidad. La Biblia es clara que la homosexualidad es un pecado grave, hermano. Pablo lo colocó en la misma categoría de aquel que mata, de aquel que roba, de aquel que comete homicidio, de aquel que mata a su padre. Mire, Pablo lo colocó en medio de todo eso, aquel que hace perjurio. Habló Pablo de todas estas cosas, hermano. Y sabe una cosa, hermano, nosotros debemos saber, ¿sí?, que aún que la persona no entiende todo esto, nosotros sí lo entendemos. Y nosotros somos la fuente de la redención de Jesucristo. Nosotros somos el medio que Dios puede usar para que ellos conozcan del evangelio glorioso de nuestro Dios bendito y que ellos puedan recibir la salvación. Hay esperanza, hermano, para todo ser humano. Hay esperanza para aquel que está enredado en otra clase de pecado. Hay esperanza para todas las personas. Pablo, cuando enseñaba, hermano, Pablo decía, hermano, y él enfatizaba: no erréis. Dice: no erréis, no cometas pecado. Dios puede ser el que puede perdonar tus pecados. Pablo enseñaba pero no se quedaba ahí. Pablo no nada más decía, no, que no hay, que esto eran ustedes, dicen, los mentirosos, los borrachos, los maldicienses, los estafadores, todos estos no heredarán el reino de los cielos. Pero Pablo siempre decía: pero si se arrepienten de sus malos caminos, entonces Dios los aceptará. Amén, hermano. Entonces, así las cosas, hermano. Hay esperanza en Cristo Jesús. Fíjese lo que habla Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículo 11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Mire, seguramente se vivían este tipo de situaciones, pero Pablo le hablaba a esas personas que habían practicado esas cosas. Pero decía: esto eran ustedes antes, pero ahora ya, gracias a Dios, ustedes han sido rescatados de ese pecado. Había hermanos en la iglesia que habían sido rescatados de ese pecado de homosexualidad, hermano, y ahora estaban siendo discipulados por Pablo, estaban siendo discipulados por líderes de la iglesia. Hay poder en Cristo Jesús, hermano, hay poder en el Señor. No hay que dejar orar y no hay que dejar de dar el mensaje completo de la salvación a toda aquella persona, hermano, que ande confundida de su mente. Dios a nosotros nos ha dado el poder y la autoridad para poder nosotros hablar y darles ese mensaje de salvación. Entonces, hermano, la sexualidad, concluyo con esto, la sexualidad es un regalo de Dios y Dios especificó cómo debe usarse ese regalo. Lamentablemente, después de la caída del hombre en el jardín del Edén, el ser humano profanó ese regalo. Nosotros como creyentes debemos reconocer la manera correcta e incorrecta de usar este regalo. También debemos mantener una forma de lo que es recto, entonces, y hacer todo lo posible por hacer las cosas como Dios quiere que nosotros la hagamos. Debemos de seguir el camino de Dios, debemos de seguir lo que Dios nos marca en su palabra para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, hermano, si usted está pasando por una situación difícil, tal vez en su familia, tal vez está pasando, mire, hay esperanza, hermano, hay esperanza, no se aflija, ore a Dios, que le dé palabras correctas y que, hermano querido, que este mensaje haya sido de bendición, así como lo fue para mí. Me es muy difícil poder llevar a cabo un tema como esto, pero a veces hay que traerlos, Señor, hay que traerlos a nosotros también para que entendamos que se debe de hablar de estos temas, hermano. Que Dios les bendiga y que se la pase bien. Amén.